Hola chicos. Bueno, les recomiendo que vean este video previo a antes de verlo, que lean el texto que les voy a pasar. Esta presentación está hecha en base a ese texto, y si bien no es un tema súper complejo, pero sí requiere que piensen un poco, que entiendan qué quiere decir el texto. Entonces les recomiendo que primero lo lean, ¿sí? Y después vean este videito. Van a tener 2 semanas para hacerlo, así que tienen tiempo, y después va a haber un multiple choice, como para cerrar todo lo que vimos en biología. Como saben, muchas cosas que estamos viendo nos van a servir para laboratorio también, para la materia de laboratorio. Bueno, estamos dentro de la unidad 1, que vamos a ver ecología, y este tema es ecosistemas, y dentro de ecosistemas vamos a ver en esta presentación sobre todo los factores abióticos. Ya vamos a ver qué eran, lo vimos en primero, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces lo que vamos a profundizar es la estructura de los ecosistemas, o sea, cómo están formados los ecosistemas. Pero bueno, ¿qué era un ecosistema, no? Primero tenemos que recordar que había niveles de organización de la materia, eso lo vimos en primero. La materia se organizaba desde lo más sencillo a lo más complejo, ¿no? Y los niveles superiores, después de organismo, eran población, comunidad y ecosistema. Acuérdense que los niveles, uno está dentro del otro, o sea que muchas poblaciones forman una comunidad, y muchas comunidades distintas forman un ecosistema, ¿sí? Pero si queremos ver realmente cuál es la definición de ecosistema, acá en esta imagen vemos un coral en el mar, un arrecife de coral. Bueno, esto es un ecosistema. ¿Por qué? Porque el ecosistema está formado por el factor biótico, que son las poblaciones que tienen vida, las poblaciones de las distintas especies, más el factor abiótico, que es lo inerte, lo que vimos en primer año, ¿sí? Lo que no tiene vida. En este caso, en la foto, si ustedes se fijan, tenemos el agua, ¿no? Eso es lo que se ve que sería lo inerte, es un ecosistema acuático, y el coral, que es un ser vivo, es un animal, del reino animal, sería lo que tiene vida, ¿sí? El factor biótico. Pero lo más importante es este concepto que lo vamos a ver a lo largo de toda esta explicación, es que estos dos factores, el biótico y el abiótico, todo el tiempo están interactuando, y esas interacciones son muy importantes, las vamos a ir viendo en distintos ejemplos. Bueno, vamos a profundizar primero en los factores abióticos, que es lo que nos interesa por ahora, ¿sí? Más adelante vamos a profundizar en los bióticos. Los factores abióticos son aquellos factores físico-químicos como la temperatura, la luz, la cantidad de humedad que hay en un ecosistema, la salinidad del agua, en el caso de este ecosistema que vemos acá, que es un ecosistema marino, ¿sí? Todos son factores físico-químicos, los factores abióticos entonces. Eh, Ahora, estos factores abióticos también son utilizados como recursos, ¿no? O sea, por ejemplo, los peces, como este que está acá, saca del agua, que es el factor abiótico, su alimento, el oxígeno disuelto para respirar. O sea que son recursos, ¿sí? En el caso de las plantas terrestres, podemos pensar que el suelo, que tiene minerales, bueno, esos minerales, que son factores abióticos, son un recurso. La luz es un recurso para las plantas, lo utilizan para poder vivir, ¿no? Para hacer fotosíntesis. Entonces, son recursos, o sea, cosas que necesitan los seres vivos para poder funcionar. Pero también, al mismo tiempo, afectan el funcionamiento, ¿sí? Les voy a traer un ejemplo muy claro actual, lo vamos a ver acá, está esta información, apretan en más info. Ustedes van a tener esta presentación, así que pueden ir directamente a la presentación en más info, y les va a aparecer esta nota, que yo ahora la voy a pasar un poco por arriba, pero la idea es que ustedes después hagan una lectura y respondan algunas preguntas, de las Naciones Unidas, que cuenta el efecto del cambio climático sobre los arrecifes de coral
y el medio marino en general. Bueno, y lo que nos cuenta es la importancia de este medio marino, ¿sí? Y en algún momento empieza a contar cómo el aumento de la temperatura de la Tierra, y obviamente del mar también, generó que empiecen a morir, aparecen enfermedades en los corales, ¿sí? Y se sabe que esto está vinculado con los arrecifes de coral en todo el mundo, un deterioro, una muerte de estos animales, parecen plantas pero son animales, y que está vinculado a la actividad antropogénica, quiere decir que son de origen causados por el hombre, ¿sí? Apareció decoloración y enfermedades en el coral, ¿sí? Se fueron muriendo los corales, y es muy grave. Lo más grave está en el Mar Caribe, que es donde hay más concentración de arrecifes de coral, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué les traje este ejemplo? Les traje este ejemplo porque claramente la temperatura, el aumento de la temperatura del mar debido al cambio climático genera o afecta el funcionamiento de los corales, sobre todo en lo que significa que puedan sobrevivir, ¿no? Si en los corales la temperatura aumenta o disminuye en un cierto rango, que es más de 27 grados, empiezan a morir. Entonces, para cerrar esta idea, los factores abióticos como estos son recursos, pero también afectan a los organismos y pueden generar que sobrevivan o no. El segundo punto que vamos a profundizar es una idea que es la siguiente, que es la adaptación. La adaptación es son caracteres morfológicos, o sea, en su forma, por ejemplo, las aletas de los peces, es un carácter morfológico que les permite nadar. Entonces, en este caso, son cambios en lo que es la forma o en el proceso fisiológico, o sea, de cómo el cuerpo obtiene el agua o regula la cantidad de temperatura, etc. Esos caracteres morfológicos y fisiológicos dependen de los genes que se heredan. Acuérdense de lo que era la teoría de la evolución, ¿sí? El ambiente selecciona el más apto, esos que sobreviven son los que tienen características favorables, se reproducen, y con los millones de años terminan teniendo características que los ayudan a sobrevivir en ese medio, en este caso es en el medio acuático, por eso tenemos peces con aletas, ¿no? Cuestión, con el tiempo, estos cambios se acumulan y surgen nuevas especies. Acuérdense de lo que vieron el año pasado. A estas capacidades, estas características que los ayudan a sobrevivir en este medio, se las llama entonces adaptaciones, ¿sí? Entonces los seres vivos están adaptados evolutivamente, o sea, debido a la selección natural, al medio ambiente en el que viven. Pero hay otra cosa que no es lo mismo que adaptación, ¿sí? Que se llama aclimatación. Este proceso de aclimatación no tiene que ver con los genes heredados, ¿sí? Los genes permanecen siendo los mismos, pero sin embargo, estas especies, sin modificar esos genes que recibieron de sus ancestros, pueden sí cambiar la forma en que se expresan esos genes. Esto quiere decir que pueden cambiar su fisiología. Voy a dar un ejemplo. Tenemos frío, nosotros mantenemos nuestra temperatura constante. Si tengo frío, yo puedo generar cambios. Mi cuerpo, por ejemplo, empieza a tiritar, a moverse. Esto es un reflejo que ayuda a mantener la temperatura constante y que aumente la temperatura. Es un cambio que es momentáneo, esto es lo más importante. Son cambios que el cuerpo puede hacer en forma momentánea para mantener algún tipo de variable constante, ¿sí? Entonces, la adaptación son los cambios que tuvieron las especies a lo largo de millones de años debido a la evolución en sus genes. Pero la aclimatación no es cambiar los genes, sino cambiar la forma en que se están expresando esos genes. Les traje este ejemplo. Lo que ven acá es una especie que se llaman pirófilas. Son especies que, si llega a haber un incendio, logran sobrevivir al incendio, incluso lo aprovechan más todavía para poder ocupar el espacio
de otras especies que murieron por el incendio. Eso sería un cambio de aclimatación. ¿Por qué? Ellos tienen esos genes, pero debido a ese cambio ambiental, al incendio, logran cambiar su metabolismo de crecimiento para crecer y aprovechar esos nutrientes en medio de ese cambio, ¿sí? Acá está la definición de especies pirófitas, o pirófilas, que es lo mismo, estas especies que tienen esta característica que les permite, frente a un incendio, tomar ventaja y poder rebrotar. De hecho, las especies, los árboles sacan nuevos brotes y resisten el fuego, y ocupan el espacio de las especies que murieron en el incendio. Muy bien. Entonces, para que quede claro, aclimatación es distinto de adaptación. La adaptación tiene que ver con la evolución de las especies, y la aclimatación tiene que ver con la adaptación, o sea, el adecuarse, en realidad no adaptarse, el adecuarse a un cambio que está ocurriendo en ese momento. Por ejemplo, lo que hablábamos de el tener frío. Yo aumento mi temperatura corporal para poder mantenerla constante, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de estas respuestas que son transitorias, que no tienen que ver no son adaptaciones, pero sí son cambios en los organismos frente a ciertas perturbaciones en el ambiente. Vamos a ver el primer tipo, que se llama aclimatación. Este cambio es reversible porque claramente no es una adaptación, no ocurre en el ADN, pero sí cambia en el funcionamiento del cuerpo. Por ejemplo, les traje el caso de los andinistas, cuando suben en altura, en las montañas, el cuerpo empieza a producir más glóbulos rojos para poder captar el oxígeno, que hay poco en la altura. Bueno, este aumento de glóbulos rojos, que lo hace el cuerpo naturalmente, es una aclimatación. ¿Por qué es una aclimatación? Porque no tiene que ver con que yo cambio mi ADN. Simplemente mi cuerpo se aclimata cambiando este valor, produciendo más glóbulos rojos. Si yo subo muy rápido, no le doy tiempo a mi cuerpo a que produzca esos glóbulos rojos, y me puede agarrar lo que se llama mal de altura, que acá está descrito con lo que es lo que puede pasar. Otra forma de respuesta al cambio que es momentánea, que dura un cierto tiempo, es el cambio en el desarrollo. Hay especies que, frente a distintos eventos climáticos, o sea, por ejemplo, insectos que se desarrollan en periodos distintos con climas distintos, pueden tener distintas características, por más que sean la misma especie, ¿sí? Acá les trajo un ejemplo. Es un estudio de lagartos que cambian de sexo según la temperatura ambiental. Esto se conocía, ¿no? Que frente a un cambio en la temperatura pueden nacer hembras o machos. Miren, acá está el ejemplo. Ese es este lagarto. Fíjense lo que dice, ¿sí? Son unos lagartos australianos que son machos, pero que cambian, por más que tengan este ADN, no es un cambio en el ADN, es un cambio en la fisiología, ¿no? El cambio en la temperatura hace que cambien su fisiología, su forma de reproducción, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguramente está asociado el cambio de la temperatura a si hay disponible más alimento o no, y si pueden reproducirse o no. Esto es un ejemplo de cambio en el desarrollo, ¿sí? Otro ejemplo que vamos a ver es el cambio en el comportamiento. Bueno, claramente cambiar el comportamiento se ve más claro que no es un cambio en el ADN, no es una adaptación. Un ejemplo muy claro de cambio en el comportamiento es cuando las aves migran, ¿sí? Cuando migran porque necesitan alimento, porque la temperatura no es la adecuada para que puedan sobrevivir, ese cambio en el comportamiento es una respuesta al cambio de poca duración, ¿sí? La hibernación que hacen algunas especies también es una respuesta de comportamiento. Ahora
Vamos a volver al punto 1, que son los factores abióticos. Este es el punto 1.1 porque vamos a hablar del agua. El agua es un factor abiótico muy importante porque, según ustedes van a leer, en el texto tienen la importancia, ¿no?, que tiene el agua para todos los seres vivos. Primero porque los seres vivos en general están formados internamente por un medio acuoso. El agua líquida es la que permite un montón de funciones metabólicas, o sea, de reacciones químicas que ocurren dentro del cuerpo. También permite que se disuelvan en ella un montón de sustancias y se produzcan estos intercambios dentro del cuerpo y con el medio ambiente. Y en el caso de los lugares donde el agua está congelada, como el agua congelada flota, permite que las especies debajo puedan sobrevivir, como pasa en el Ártico. Entonces, el agua es vital para la vida. Nuestro planeta está formado por un 70%, 70 y pico por ciento de agua, y nosotros también, nuestro cuerpo también. Entonces, que el agua esté en estado líquido es muy importante. Ahora, ¿qué pasa con el agua en el ecosistema, no? Esto que vemos acá es un ecosistema marino, pero también hay ecosistemas terrestres, donde el agua es vital. Si nos fijamos acá, les traje una imagen que ustedes tienen en el libro, y lo más importante que sale de este texto es que el agua en el ecosistema hay muy poca que está disponible para el consumo humano, no solamente en los ecosistemas acuáticos, también en los terrestres, en los dos. ¿Por qué? Porque miren, del total del agua que hay en el océano, es toda salada y no está, o sea, no permite que los seres vivos lo utilicen. ¿Por qué? Porque el agua salada hace que, en realidad, si vos estás en medio del mar y tomás agua salada, sos un náufrago y tomás agua salada, te morís. ¿Por qué? Porque esta agua salada no permite que funcione bien tu cuerpo. Entonces, el agua que está en los mares no es aprovechable. Solamente hay un 2,5% de agua dulce. Mucha de ella, casi un 70%, está congelada en los glaciares. Así que miren cómo va disminuyendo la cantidad que se puede usar. De toda esa cantidad hay un 30% subterránea y solamente un 0,4% en la superficie y en la atmósfera. O sea, tenemos muy poca agua disponible para el consumo humano y de los seres vivos. Y esto es importante que lo veamos y lo entendamos porque en laboratorio vamos a trabajar con lo que es el agua, ¿sí? Vamos a investigar y vamos a buscar formas de resolver problemas que tienen que ver con la contaminación del agua. En nuestro país, sobre todo, si vamos a investigar si está disponible o no. Todo esto porque tiene que ver con, ya lo sabemos, con el proyecto de hacer jabones con el aceite reciclado y evitar que el aceite contamine el agua. Así que esta parte es muy importante, no solamente para esta materia, sino también para el laboratorio. Bueno, acá les dejo un video que explica sí, no cambios momentáneos, como vimos antes, sino adaptaciones que tienen ciertas plantas a la falta de agua en ecosistemas donde el agua no está disponible, ¿sí? O está disponible en muy poca cantidad. Fíjense que un ejemplo de cómo las plantas evitan la pérdida de agua es con las espinas, ¿no? Lo vemos en los cactus. Pero acá les traigo otro ejemplo en este videíto que muestra cómo se adapta una especie para poder distribuir sus semillas, ¿sí? En un ambiente que es muy seco, donde hay poca agua. Entonces, esta es una adaptación porque es evolutiva, o sea, tiene que ver con cambios que se fueron acumulando en el ADN de esta especie, que les generó ciertas características que, que permiten que esté adaptada y que viva en este ambiente tan seco. Lo que vamos a ver acá es un ejemplo en animales, antes vimos en plantas. Cómo se adaptan los animales a la falta de agua o a mucha agua, depende, ¿no? En este caso vemos lo que son los peces de agua dulce y los peces de agua salada. Uno pensaría que los peces de agua salada tienen mucha agua y los de agua dulce también, pero no es así. ¿Por qué? Porque el agua salada genera que el agua que está dentro del pez, o sea, salga hacia afuera, ¿no? Entonces ellos tratan de evitar perder esa agua vital que tienen dentro suyo. Lo que va a pasar es que eliminan la sal, toman mucha agua, sacan la sal por unas glándulas especiales que tienen. ¿Por qué? Porque toda esta agua que ellos que logran entrar se les va,
se va por ósmosis. Ósmosis quiere decir que el agua tiende a ir donde está en menor cantidad a donde hay más, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El agua tiende a salir hacia afuera porque afuera, aunque parezca que no, el agua que rodea al pez está muy salada y hay poca agua, hay muchas sales. Entonces, ¿qué pasa? Orinan poco para no perder tanta agua. Estos son los mecanismos de adaptación que tienen los peces en el agua salada. En el agua dulce pasa lo contrario. En el agua dulce hay pocas sales. Entonces el agua tiende a entrar adentro del pez, como dice acá. ¿Cómo hacen para sacar el agua? Orinan mucho para eliminar el agua en exceso que entra dentro de sus cuerpos y beben poca agua porque, claro, ya entra a partir de la piel, y absorben sales con unas glándulas especiales, porque las sales, como hay pocas disueltas en el agua dulce, no las pueden ingerir y las necesitan también para poder funcionar. Acá les traje un poco más de información. Por ejemplo, en los animales terrestres, el perro tiene una adaptación que es que no tienen glándulas sudoríparas en la piel, en el tegumento. Tienen pelos. Bueno, eso evita que pierdan agua. Ellos eliminan el calor, no a partir de la transpiración, que saben que ustedes que enfrían la piel y baja la temperatura, sino que eliminan el calor a través de la lengua. Otro ejemplo son los camellos, ¿sí? Que se adaptan a la falta de agua en tierra, acumulando grasa en las jivas, en las jorobas. Bueno, ya vimos lo que es el agua como factor abiótico, ahora vamos a estudiar un poco la temperatura, ¿sí? La temperatura es muy importante porque de ella depende la vida en la Tierra. Y nuestra vida en la Tierra depende de la atmósfera. Si no tuviésemos atmósfera, seríamos como Marte, estaríamos calcinados, con temperaturas extremas de noche, muy bajas y muy altas de día. Esto está dado por un efecto natural que se llama de gas invernadero, ¿sí? Es natural, ocurre naturalmente en la Tierra. El problema es que nosotros lo estamos aumentando debido a los gases de efecto invernadero, que son estos, que liberamos por la combustión del petróleo, ¿sí? De la nafta y de un montón de otros gases que se producen a partir de las fábricas. Ahora les voy a explicar un poquito cómo es este efecto invernadero natural que tenemos en la Tierra y que permite que haya una temperatura constante, relativamente, y que las especies puedan sobrevivir. El Sol emite radiaciones que atraviesan la atmósfera y llegan a la Tierra. La Tierra emite el calor, porque se calienta debido a los rayos del Sol, en forma de radiaciones. Estas radiaciones se llaman infrarrojas. Estas radiaciones salen de la Tierra y suben a la atmósfera y se chocan con la atmósfera, entonces vuelven a la Tierra. Esto quiere decir que parte del calor del Sol se conserva dentro de la Tierra y eso permite que la temperatura se mantenga más o menos constante. Una parte de estas radiaciones obviamente se escapan al espacio, pero otras, la mayoría, se logran quedar dentro de la Tierra y esto permite que la Tierra mantenga el calor. Lo que pasa con el cambio climático generado por el efecto invernadero, exacerbado, o sea, aumentado por el hombre, es que ahora nosotros generamos mucho más dióxido de carbono y otros gases que captan mucho más el calor, por lo tanto, hay mucho más calor dentro de la atmósfera y eso aumenta la temperatura de la Tierra. Esto ya lo vamos a ver más adelante en laboratorio, así que simplemente para que tengan un poco de idea de qué es lo que está generando el cambio climático, ¿sí? Vamos a pasar. Bueno, vimos adaptaciones de las especies al agua, al factor abiótico agua, ahora vamos a ver algunas adaptaciones, acuérdense que son evolutivas, de la evolución de las especies a la temperatura. Esto ya lo vieron o lo conocen desde la primaria, pero bueno, para recordarlo, los ectotermos son animales cuya temperatura depende del medio externo. Son los ejemplos los reptiles, las víboras, los lagartos. Por ejemplo, para calentarse tienen que estar al sol. Si la temperatura baja, ellos enlentecen su metabolismo y no pueden ni siquiera moverse.
El otro tipo de adaptación que hay a la temperatura son los endotermos, somos nosotros, especies que pueden regular la temperatura y mantenerla constante. Por ejemplo, nosotros los mamíferos tenemos la temperatura constante entre 37 y 41 grados. Si hace frío, tenemos capacidad de quemar grasas, ¿sí? O de generar otros cambios en la fisiología para aumentar la temperatura. Y si hace calor, como vimos antes, bajamos la temperatura del cuerpo transpirando. ¿Por qué? Porque cuando transpiramos, esa transpiración se enfría y enfría el cuerpo y lo mantiene constante en este intervalo de temperatura. Bueno, ahora vemos el otro factor importante que es abiótico, pero al mismo tiempo también es biótico, ya vamos a ver. O sea, tiene una parte biótica muy importante, es el suelo. El suelo, la tierra, ¿sí? Hay una relación muy importante entre el suelo, el clima y los seres vivos. Esto quiere decir lo siguiente. El suelo es un recurso, tiene recursos minerales, agua y de refugio también para las especies animales y vegetales. De hecho, el tipo de suelo va a determinar qué plantas pueden crecer en ese suelo, ¿sí? Ahora, el clima también determina el suelo. La cantidad de agua que cae, o sea, de precipitación, de lluvia, la cantidad de insolación, o sea, de radiación solar que llega, eso depende también, por ejemplo, si estoy en el Ecuador o en el Polo. El clima, entonces, va a determinar qué organismos habitan un ecosistema. Y también va a, por lo tanto, dar lugar a los biomas, que ahora los vamos a ver en un ratito. Entonces el suelo se vincula con el clima. ¿Por qué? Porque el clima va a determinar qué especies pueden crecer y el suelo también. Ahora, los seres vivos dependen del clima. El tipo de plantas que viven en un suelo, como ya vimos, también condiciona el tipo de animales que van a estar ahí. Por ejemplo, no hay los mismos tipos de especies en un bosque que en un desierto. Entonces, hay una relación constante entre los seres vivos, el suelo con el clima con los seres vivos y así. Les trajo un ejemplo de cómo el clima, ¿sí?, modifica, por ejemplo, a los seres vivos. Esto lo vimos en el cambio climático, pero también se los traje con esta noticia que salió hace poco, de que se cerró el agujero de ozono que se había abierto hacía poco en el Ártico. Acá está la foto. Miren, este es el agujero de ozono. Saben que el ozono es un gas que dentro de la atmósfera captura las radiaciones ultravioletas que generan, por ejemplo, cáncer de piel. Se cerró espontáneamente y esto se atribuye a un vórtice, o sea, una tormenta que se creó en el Ártico, ¿sí? Y que generó que se cerrara este agujero de ozono. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo? Con lo siguiente, si yo no hubiese tenido esa tormenta, el agujero seguiría abierto y las especies que están en el Ártico estarían expuestas a estas radiaciones ultravioletas que son mortales, ¿sí? Entonces, es un ejemplo para que vean de cómo el clima, en este caso, benefició a los seres vivos, en otros no los beneficia, ¿sí? Bueno, entonces, esta vinculación entre el suelo, el clima y los seres vivos se ve muy bien en los biomas. Si ustedes apretan acá, esto lo tienen en el texto, van a ver la definición de bioma, que son las comunidades de plantas y animales que viven en condiciones ambientales similares. Fíjense cómo el tipo de bioma está determinado por la cantidad de temperatura y por la cantidad de lluvia, ¿sí? O sea que el clima determina qué especies vegetales pueden vivir en un lugar y por lo tanto los vegetales determinan también qué especies animales van a vivir ahí. Acuérdense que un león no va a vivir en un bosque tropical, el león vive en la sabana. Y eso está determinado por el tipo de árboles, el tipo de vegetación que hay.
Bueno, para aclarar un poquito más, simplemente para que entiendan esta imagen que la tienen en el texto, fíjense en cómo la temperatura, cuando es muy alta y hay poca precipitación, se forma un bioma de desierto. Si aumenta la precipitación, pero con mucha temperatura, un pastizal, una sabana si hay más lluvia, y si hay muchísima lluvia intensa, se forma el bosque tropical, ¿sí? Esto lo podemos pensar en lo que es en el mundo, en lo que es en Brasil la selva amazónica. Es un espacio donde hay alta temperatura, porque está cerca del Ecuador, y hay mucha intensa precipitación. Sin embargo, a la misma altura, en África, tenemos el cinturón del Sahara del desierto. Así que la precipitación tiene que combinarse con la temperatura para formar el bioma, ¿no? Se combinan las dos. Si aumentamos la temperatura, pero hay poca precipitación, tenemos el desierto fresco, o sea, un desierto más frío, el bosque de coníferas que está en el hemisferio norte, o taiga se lo llama también, es el bosque de pinos típico que vemos en las películas en Europa, y mucho más frío, si hay poca precipitación y mucho frío, se forma la tundra, que está cerca del Ártico. Fíjense que acá, si partimos del desierto fresco y hay más precipitación, vamos a encontrar el bosque templado y el bosque lluvioso templado, donde hay más precipitación. Entonces, para cerrar esta parte, el suelo determina qué especies vegetales viven y por lo tanto esas vegetales determinan qué especies animales van a vivir, y el suelo está modificado por el clima. A su vez, las especies también, qué especies pueden vivir en un lugar, están determinadas por el clima. Pero también, algo que me había olvidado decirles, es que los seres vivos modifican el suelo, ¿sí? Con su presencia. El suelo está formado por un montón de microorganismos que modifican la composición del suelo, así que todo el tiempo se están vinculando entre todos. Es lo que hablábamos al principio, en la primera diapositiva. Vamos a volver ahí para ver eso, que es lo más importante de esta presentación, que es lo siguiente. Lo más importante es esto, la definición de ecosistema, donde yo les decía que lo más importante son las interacciones que hay entre lo biótico y lo abiótico. Fíjense cómo interactúan. En la última presentación que vimos, en la última diapositiva, los seres vivos serían el factor biótico, el suelo y el clima son los factores abióticos, cómo la interacción entre ellos genera que se forme o no un tipo de bioma, ¿sí? Bueno, eso es muy importante que lo tengamos claro. Vamos a volver. Ya estamos por terminar. Entonces recordar esta importancia de la interacción entre factor abiótico y los bióticos, cómo determinan los biomas. Importante que entiendan el tema de biomas porque vamos a hacer un trabajo que tiene que ver con las ecorregiones de Argentina para poder investigar un poquito sobre este tema. Gracias.